Agradecemos que haya aceptado esta conversación tempranito a la directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud, que es la funcionaria designada por el Servicio Nacional de Salud para ir allí una vez se produjo la tragedia. Yocasta Lara está en la línea con nosotros. Yocasta, muy buenos días. Gracias por aceptar este contacto. Muy buenos días, Edith. Gracias a ustedes por la invitación. Yocasta, cuéntanos, ¿qué encontraste cuando fuiste a San Cristóbal y cuáles son los datos que tienes actualizados desde el Servicio Nacional de Salud? Primero, externar nuestra solidaridad al pueblo de San Cristóbal y nuestras oraciones hacia la familia de los fallecidos y de los que están heridos. Actualmente tenemos reportado al corte de la mañana, de las 6 de la mañana, 3 fallecidos más que llegaron alrededor de las 5 de la mañana, 2 de sexo masculino y uno que no se pudo identificar porque llegó totalmente quemado. O sea, ese fueron los que rescataron esos son cuerpos que rescataron esta madrugada. Esta madrugada, Con ellos, ¿a exactamente. cuántos? Son 3 fallecidos más, ¿cuántos suman? Hasta ahora en la red pública suman 6 con estos 3. 6 Y en el área pública y tenemos en algunos centros privados. sí, en los centros privados hasta ahora tenemos 2 reportes, que es una del Banco de Reserva, que ya Ujú. ellos emitieron un comunicado, y también un masculino de 49 años que falleció en un centro privado. O sea que, según los datos oficiales, hasta este momento serían 8. Hasta este momento son 8, 8 6, oficialmente. 6 del hospital y 2 de la clínica, entre ellos un menor de 4 meses. Hay personas desaparecidas, algún dato que tenga el Servicio Nacional de Salud, aunque obviamente ustedes contabilizan más los que llegan, pero si en si recibiste información global de lo que estaba ocurriendo, cuántos heridos llegaron al hospital, cuáles son las condiciones de estos heridos y si tiene datos de desaparecidos, porque muchas familias estaban buscando en el hospital a sus parientes. Datos de desaparecido no lo manejo. Sí te puedo decir de los pacientes llegados a los hospitales. Alpina, hasta el momento, 36 pacientes, de los cuales nos fallecieron 6. Otros llegaron ya fallecidos. De esos 36 que llegaron, hay actualmente uno de 15 años en el hospital Hugo Mendoza, en el pediátrico. Tenemos una niña de 6 años en el Robert Ficabral con el 18% de la superficie corporal quemada. Tenemos 2 en el hospital Ney Arias Lora y tenemos 6 en la unidad de quemado. Ese es lo que tenemos hasta el momento. 4 más llegaron a otro hospital de San Cristóbal que pertenece a la red pública, al hospital Rafael J. Mañón, y esos fueron dados de alta porque eran trauma leve y se atendió y se le dio su de alta. Estamos conversando con la doctora Yocasta Lara, que es la directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud. Ustedes recibieron la notificación de inmediato. ¿Cómo fue ese operativo para poder cubrir? Sabemos que esas primeras horas son de un absoluto caos, porque nadie está preparado para que le lleguen de golpe 36 personas heridas, algunas de ellas muy graves. Inmediatamente obtuvimos la información a través del Regional Sur de Valdesia, por orden del doctor Mario Lama. Se activó todos los comités de emergencia de los hospitales, principalmente lo del área de la metropolitana, o sea, de la capital, y lo de El Valle, el más cercano, que es Asua, para que nos dieran apoyo en caso de ser requerido. También ya ustedes vieron la declaración del ministro de la Presidencia, donde el presidente dio una orden de no escatimar esfuerzo. Se sumaron inmediatamente 3 ambulancias aéreas por orden del presidente, también extrahospitalaria, emergencia extrahospitalaria, que es el 911, desplegó una 20 ambulancias hacia el lugar del hecho. Se llamaron a todos los médicos del hospital porque rodó una información que solicitaban médicos que no fueran del staff del hospital. No fue así. Lo que se convocó fue a todo el personal médico, enfermero y bioanalista del hospital para que se sumara a la labor en vista de que, bueno, ustedes vieron la magnitud de la explosión y no sabían qué nos iba a llegar y qué íbamos a requerir. Por supuesto, muy agradecida
del personal sanitario que acudieron inmediatamente, se le hizo el llamado. Yocasta, saludos, Indira Suero de este lado. Entonces, esa información que corrió ayer en las redes sociales requiriendo a personal médico era falsa. Eso es lo que quieres Sí, decir. fue falso. Se hizo un llamado, pero para los empleados del hospital, porque no sabe que son team de servicio y no siempre están todos. Entonces, lo que se hizo fue un llamado a los trabajadores, al personal sanitario del hospital. Y se activó los comités de emergencia de las direcciones centrales del servicio para acopio de sangre desde la dirección de laboratorio que dirige la licenciada Johanny Arias, la dirección de medicamentos dirigida por el licenciado Omar García. Se activó toda la red completa del Servicio Nacional de Salud por orden del doctor Mario Lama y así fuimos dando respuesta, gracias a Dios. También aclarar, Edith, Sí. que en la clínica privada, los centros privados de San Cristóbal, que son 5, actualmente se contabilizan 23 pacientes ingresados. Ok, entonces tenemos que si el PINA recibió 36 y ellos recibieron 23, estamos hablando de 59 personas. Sí. 59 personas. Y también yo he visto algunos reportes de fallecidos en estos centros. Habrá que esperar porque esto podría aumentar. Al tener tantas personas desaparecidas, ¿sabes a qué hora exactamente llegaron? Por ejemplo, los últimos que dices que llegaron, los últimos 3 que lamentablemente fallecieron. Sí, la información que tengo que llegaron alrededor de las 5 de la mañana. O sea que siguen trabajando al hospital. Sí, Germán. Llegaron muertos allá al hospital. Lamentablemente. Repito, son 2 que se pudieron identificar de sexo masculino y uno que no se pudo identificar por las condiciones que llegó. Doctora, ese personal, esos últimos pacientes, ¿venían de hospital, de clínica privada o era de las personas que estaban en los escombros? ¿Cómo fue? Me parece que era de los escombros porque la trasladaron, o sea, llegaron muertas ya, no fue de traslado de la clínica. O sea, sí, es que los equipos de rescate continúan trabajando. ¿Sabes si esta madrugada han llegado personas heridas también? No, heridas no han llegado, sí, no llegó un bombero por inhalación, Un bombero. con una crisis de asma, pero ya se trató y fue dado de alta. Doctora, estaban pidiendo personal médico, en las redes comenzaron a pedir cirujanos, gente. ¿Cómo estamos en materia de cobertura de las capacidades del hospital, el personal sanitario? ¿Hubo necesidad en un primer momento? ¿Han tenido que reforzar? Cuéntenos eso. No, todo lo que se solicitó fue el personal del hospital del PINA que fueran a dar apoyo, porque no siempre están todos. Recuerda que van por días. Entonces se hizo un llamado para que ellos se integraran y de hecho así lo hicieron. También hubieron compañeros de otros hospitales que nos contactaron y se pusieron a la disposición en caso de que se requiriera apoyos de ellos. Y le agradecemos su gesto de haber llamado y ponerse a la disposición. Un equipo completo, entregado, gracias a Dios, y se actuó de manera oportuna, trasladando vía aérea los que estaban en condiciones más críticas y los otros por la ambulancia. Doctora Lara, ¿cuál es el diagnóstico si se puede saber, verdad, de esta persona, la que están en el hospital? Bueno, el niño que está en el Hugo Mendoza es un adolescente de 15 años, está en estado crítico. La niña de 6 años está en condiciones estables con un 18% de quemadura de superficie corporal. Los que están en la unidad de quemado, que son 6, estable dentro de su cuadro, pero habrá que ver cómo en el transcurso del día, igual que los que están en el NEI también dentro de su cuadro clínico. Pero habrá que esperar a ver cómo van evolucionando según transcurren las horas. De los que están en el PINA, aún tenemos uno en la unidad de cuidados intensivos con más del 90% de la superficie corporal quemada y tenemos 2 en sala que están en condiciones estables. En los que están en clínica, tengo entendido que hay varios con trauma cráneoencefálico que están en estado crítico y hay 2 en unidades de cuidados intensivos pendientes de confirmar su estado.
Doctora, la mayor parte de los lesionados fue por quemaduras, o sea, qué tipo de lesiones estamos recibiendo la gente? Tanto quemadura como trauma craneoencefálico, como es el caso del menor de 4 meses, que tiene, fue su diagnóstico de fallecimiento, fue un trauma craneoencefálico severo. También aportar, Edith, que los padres de ese menor fallecido se encuentran ingresados en un centro privado de la capital, tanto la madre como el padre, y son de origen palestino. Y eso estaban en la No, ¿dónde iban- estaban eso? iban cruzando, en la creo, ¿no? tienda, iban Iban cruzando, cruzando. iban cruzando. En Iban un vehículo. cruzando. Wow. En un vehículo el menor salió disparado. Entonces, Wow. es una Es pareja de información. palestinos. Me dicen que eran palestinos y otros me dicen que eran de origen árabe, pero me especificaron palestinos. Tengo el contacto de un familiar, traté de comunicarme, pero no fue posible. Doctora, mire, hay mucha gente que llega al hospital angustiada. ¿Cómo han hecho ustedes para atender a la gente? Porque evidentemente incluso tengo noticias de gente que llegó con mucha ansiedad, ese tipo de cosas. Y la gente que llega buscando noticias, cuando llega al hospital, ¿qué usted le recomienda? Usted es la directora de hospitales. El personal sanitario está trabajando con las personas, con los pacientes, han amanecido, pero la gente busca respuestas sobre su gente. ¿Hay un listado oficial? ¿Dónde pueden ir? ¿Dónde verificar? Por supuesto, tú sabes que en medio de este caos, los familiares, y es normal, si no tienen contacto con sus familiares, se dirigen hacia los hospitales y clínicas. En un momento hubo un desorden, pero luego que se acordonó el área, se acordó llevar a los familiares a una área del hospital para darle información y lo que iban requiriendo, saber si llegó algún familiar, también le dábamos el paso, buscábamos por el nombre, si no lo teníamos registrado, pues tratábamos de que ellos miraran los que teníamos en camilla y pudieran identificarlo. Efectivamente, doctora, el personal sanitario, ¿cuántos médicos tienen allá trabajando, enfermeras y demás, esta noche? Supongo que han amanecido. Sí, amanecieron. Honestamente no tengo el número de cuántos amanecieron, pero se hizo un llamado de todo el personal. Oye, ahí había muchos, entre médicos, enfermeras, bioanalistas, auxiliares, había más de 100 personas dándonos el apoyo. Ese momento caótico de hacer el triaje, me dicen que bueno, en un momento determinado se terminó, pero esas primeras horas fue caótico. Tengo entendido que incluso el servicio energético del hospital, para que tengan una idea del impacto, ¿qué distancia tiene entre la explosión y el hospital? Y sabemos que en el hospital se fue la luz cuando hubo la explosión. Se fue, sí, nos quedamos sin energía eléctrica por más o menos, me dice la directora, que duró unos 15 minutos. La planta no entró de inmediato. Al parecer el impacto dio un fallo, pero luego ya se restauró la energía. Doctora, ¿algo más que usted quisiera decir? ¿Ustedes qué piensan hacer hoy? ¿Qué tienen proyectado? Seguimos dando el apoyo, asistencia, lo que se requiera, traslado. Estamos bien de insumos, de medicamentos, también o sea, de caso de requerir paquete globular o sangre, ¿verdad? También tenemos disponible. Nosotros estamos cubriendo toda la necesidad. Seguimos pendientes de los pacientes que nos lleven. También está activo el comité de emergencia a nivel nacional en caso de que se requiera para darnos el apoyo. Doctora, ¿hubo que donar sangre, requerir sangre, donación de sangre de la gente? No donación, pero sí se requirió sangre y se llevaron también. Desde la capital llevamos sangre hacia allá, hacia San Cristóbal. No hay problema con la sangre, porque usted sabe que la sangre aquí en el país es un lío y la gente no tenemos gente buscando sangre en fundita por ahí. Bueno, ahora mismo estamos abastecidos en el hospital. Okay. Ahora mismo tenemos para dar respuesta. Hasta ahora con lo que no ha llegado. Tenemos que esperar más adelante si se requiere. Doctora, usted habló de las personas que fueron trasladadas y dijo algunos de Ingeniería Solora 2, los que han trasladado. ¿Cuántos en total fueron trasladados? En total tenemos 6 en la unidad de quemado, 2 en el NEI Arias Lora son 8 y los 2 pediátricos, o sea, uno en el Robert Reed, una fémina de 6 años
y el adolescente de 15 años que está en el pediátrico Hugo Mendoza. ¿Y a quiénes cuántos trasladaron en unidades aéreas? 3. 3. 3 fueron trasladados, de esos 10. Sí, de 10, exactamente. Doctora, bueno, muchísimas gracias y al personal médico que sabemos que ha tenido que trabajar muy duro, todo el ánimo y todo el esfuerzo porque los trabajos continúan. Evidentemente todavía había gente en los escombros, se habla de más de 50 desaparecidos. Obviamente fíjense que anoche, esta madrugada, el rescate de 3 lamentablemente fallecidos. Entonces es hora todavía que la gente sigue buscando, nosotros tenemos un equipo allá. Doctora, muchas gracias, sabemos que usted estuvo ahí, me imagino que hoy es un día en el que se reintegra de nuevo a San Cristóbal, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, que sea lo mejor posible, porque hoy no es un buen día para República Dominicana. Gracias, doctora. La doctora Yocasta Lara. Tenemos algunas noticias. Ayer habló el presidente. Indira también ha puesto su mirada en las diferentes opiniones. Tenemos también una conversación pendiente. Tenemos en el área de la asistencia inmediata de auxilios. Todo eso lo vamos a tener después de esta pausa. Un equipo nuestro está en la zona también. De alguna manera estamos en cobertura, hoy es un día duro y sabemos, ojalá que toda la información que se pueda dar aquí sea de utilidad para la gente. Indira también tiene todos esos comentarios que ustedes están mandando a esta hora de la mañana, le vamos a ofrecer el número para que nos puedan escribir vía WhatsApp a los que quieran mandarnos, que estén en San Cristóbal o alguna pregunta también, si se puede gestionar. Tenemos un número de teléfono que vamos a suministrar de inmediato, aquí le busco. En un momentito se lo estamos ofreciendo. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez.